Vamos a ver la herramienta pincel. En la parte izquierda, en el grupo de herramientas, tendríamos acá pincel. Voy a hacer clic en el mismo para acceder a tal. Si en caso estaría escondido, simplemente hago un clic sostenido y puedo acceder a todas sus herramientas. Entonces, entre ellas estaría pincel, y para configurar el mismo tendríamos en la parte superior. Lo que primero nos permitiría hacer pincel sería dibujar. En la parte de acá, en la parte inferior, tendría los colores con los cuales se va a dibujar. En la parte frontal, precisamente es lo que nos interesa más. Hago clic, puedo elegir un color, aprieto OK y ahora comienzo a dibujar las líneas que yo necesito. Entonces, como vemos, es como tener simplemente un lienzo y un pincel. Pero la ventaja de esto es que no existe un pincel único, sino que en la parte superior vamos a tener las configuraciones generales, por ejemplo el tamaño y la dureza. Entonces, si hago que la dureza sea muy reducida, significa que va a estar suave el trazado, y el tamaño también puedo aumentar del pincel. Ahora cuando hago clic vemos cómo es suave el trazado y bastante grande. Si reduzco acá voy a aumentar la dureza y reduzco un poquito el tamaño. Ahora veamos nuevamente, hago lo mismo. Claramente se nota la diferencia. Así que va a depender de nosotros si queremos un pincel con una dureza al 100% o muy bajo. Si en caso yo necesito otros tipos de pinceles mucho más avanzados, acá tendríamos pinceles generales. Puedo optar por cualquiera de estos ya prediseñados, preelaborados, ya están configurados prácticamente. Si elijo uno de ellos y luego dibujo, vemos que su configuración surte efecto. Y no solamente tendríamos todos los de acá de pinceles generales, sino también pinceles secos, por ejemplo, como esto. Entonces, si hago un trazo, vamos a hacerlo un poco más grande para que se note. Ahí. Y ahora si lo hago, vemos cómo me genera situaciones como realmente estaríamos pintando en un papel diferente y con un diferente tipo de pincel o brocha. Entonces va a depender mucho de nosotros cuál vamos a elegir. Muy bien. Y también tendríamos, aparte de pinceles, muchas variantes de los mismos. Como observamos, podríamos hacer muchos dibujos con diferentes pinceles. Si quiero acceso a todas las opciones, o si quiero antes retornar al principio, siempre voy a optar por un pincel general, el primero, o en caso en la parte superior puedo elegir cualquiera de estos ya comunes. Voy a hacer clic en esta opción y ahora tendría el panel de ajustes de pincel y pincel. Y todas las cosas que yo vaya a querer dibujar acá, voy a poder controlarlos acá también de cada uno de ellos. Por ejemplo, el más común hemos dicho, el primero. Entonces cuando comienzo a dibujar y algo así, siempre va a tener las características de este primero. Voy a hacer control Z y voy a elegir un color diferente como el negro. Y ahora veamos que si elijo esto, en la parte inferior me da la vista previa y sus configuraciones estarían aquí abajo del elemento que acabo de elegir. Tendríamos aquí principalmente el tamaño, la dureza y el espaciado. Si voy cambiando, por ejemplo, el tamaño, puedo aumentar bastante. En la parte inferior tenemos la vista previa y vemos cómo es muy grande el dibujo. Entonces, acá nuestro pincel precisamente es bastante grande. Voy a hacer control Z y ahora el tamaño puedo reducirlo también. Y cuando dibujo vemos que efectivamente se asemeja a la vista previa. Entonces, muy bueno esto. Voy a aumentar un poquito el tamaño, lo voy a dejar ahí. Veamos ahora en la dureza, si hago de manera en cual la dureza estaría al 100%, vemos que sería bien notorio. Si quito la dureza, hago el mismo tipo de trazado, vemos ahora cómo se difumina a los costados. Sin embargo, lo voy a dejar esto a un 50% aproximadamente. El espaciado puedo ir reduciendo, es una línea continua. Si voy aumentando, es una línea discontinua, como estamos observando. Hemos hecho el mismo tipo de trazado, pero su línea es discontinua. Podría hacerlo ahí. Ahora vemos que voy a hacer el mismo trazado, pero al ser discontinuo me crea estos puntos.
Una variante de estos puntos sería que tendríamos acá para controlar la forma en la cual va a estar el pincel. En este caso está redondeado. Yo puedo quitar esa parte del redondeado. Veamos muy bien acá. Lo voy a hacer así. O incluso puedo mover el ángulo. Si vengo a dibujar, vemos como ahora no es precisamente circular, perfectamente circular. Voy a aumentar el tamaño y veamos que lo voy a hacer un poco más achatado. Ahora hago un clic y vemos que ya no es como el de la parte superior, el cual es totalmente círculo. Entonces acá está un poco más alargado. Todo eso lo estoy controlando desde la parte de acá. Y se supone que está de esa manera. Veamos. Voy a aumentar el tamaño considerablemente y voy a hacer ahora un solo clic. Veamos que tendríamos acá nuestro pincel. Puedo cambiar su ángulo, entonces lo voy a rotar. Ahora es el mismo pincel, solamente que lo he rotado, como vemos. Entonces puedo cambiar el ángulo y el grado de redondez. Lo puedo dejar totalmente circular como al principio. Voy a hacer control Z varias veces para dejarlo. Y ahora veamos que tendríamos muchos más diseños y las mismas configuraciones. Entonces tendríamos acá varios diseños preelaborados y estoy accediendo en este mismo lugar. Entonces es interesante probar con cada uno de ellos qué cosas me está dando. Entonces vemos que son una especie de hojas. El diseño bastante interesante acá. Y podría lógicamente cambiar para darle un poco más de contexto. Y hago así, vemos que ahora se notan un poco más las hojas. Incluso el tamaño podría aumentar y ahora se nota mucho mejor. Voy a hacer control Z para eliminar todos los anteriores. Aparte de ello, puedo acceder exclusivamente a la dinámica de la forma, a la dispersión y una serie de configuraciones. Pero si quiero más pinceles, entonces en la parte superior puedo acceder a lo mismo que teníamos acá en la parte inferior. Pinceles generales, secos, húmedos, todos esos podría accederlo desde este mismo lugar del área de pinceles y las configuraciones del área de ajustes de pinceles. Entonces yo puedo elegir acá uno estándar, por ejemplo, estos que hemos puesto como círculo definido, por ejemplo, vemos que sería uno de los más comunes. Simplemente lo reduzco y ahora puedo dibujar como al principio.